de cerca. Carlos Sánchez. Nacido en Puerto Llano, pero afincado en Cartagena, el joven Carlos Sánchez se ha convertido en un referente del deporte local de la ciudad portuaria, siendo colaborador de sportcartagena.es, de la radio Metrópolis FM y de la tertulia deportiva de Popular TV. Carlos vive con mucha ilusión los diferentes frentes que tiene abiertos. Juan Antonio pregunta, ¿de Puerto Llano a Cartagena, estuvo alguna vez en sus planes? Carlos responde, sinceramente, fue una decisión tomada casi a última hora. Tengo familia en Cartagena y es una tierra que he visitado desde bien pequeño, sobre todo para veranear. Cuando supe que quería salir de casa, el conocer esta tierra de antes fue un factor determinante para decidirme por Cartagena, y ya va para 7 años aquí, estoy encantado. Juan Antonio pregunta, ¿se siente apoyado por su familia? Carlos responde, por supuesto, desde el principio me apoyaron y estuvieron conmigo, y ahora me siento totalmente respaldado por mi pareja, que es crucial. Juan Antonio pregunta, ¿de dónde le viene esa pasión por el deporte? Carlos responde, desde bastante pequeño. En mi familia no hay grandes aficionados al deporte en general, ni al fútbol en particular. De manera casi autodidacta, fui metiéndome en el mundillo y aprendiendo las claves. Fue algo que, cuando comencé, no pude parar, y hasta ahora. Juan Antonio pregunta, ¿qué le motiva a trabajar como locutor y comentarista deportivo? Carlos responde, la radio ha jugado un papel fundamental en ello. Recuerdo largas tardes de domingo, ya sea en mi casa o dando una vuelta con mis padres, en las que no me despegaba del transistor. Me fascinaba escuchar Carrusel Deportivo, con todos aquellos partidos en directo, gente entrando, con goles desde Vigo, Valencia, Bilbao, Valladolid, Coruña, esa inmediatez, esa viveza, esas rondas poniendo la jornada en orden, me engancharon definitivamente y supe que quería dedicarme a esto. Juan Antonio pregunta, ¿encuentra en algún otro profesional un ejemplo a seguir? Carlos responde, sin duda. Al principio de los tiempos mi ídolo, por llamarlo de algún modo, era Manolo Lama. Para mí era la voz del videojuego FIFA, hoy en día sigue siéndolo, pero cuando dio su paso a la televisión se me empezó a caer el mito. Actualmente hay grandes profesionales de los que quiero aprender. En el ámbito radiofónico, Luis Flaquer narra los partidos del Barça, para la SER es una auténtica bestia, me encanta su estilo. En TV, Miguel Ángel Román de Gol Televisión es también de lo mejorcito en lo suyo. Y a nivel local / regional hay también grandes profesionales, como José Otón, compañero de la tertulia de Popular TV, del que aprendo cada vez que comparto tertulia. En otro ámbito, no deportivo, mi compañero de la radio y amigo Alberto Frutos es otro grandísimo profesional. Juan Antonio pregunta, ¿cómo valora la situación deportiva actual de Cartagena? Carlos responde, esto daría para muchas horas más. En resumen, creo que se podría decir que todavía falta un empujón para colocarlo donde verdaderamente se merece. Como en todo, hay clubes y gente que trabaja muy bien, pero de ahora en adelante darles confianza a los deportistas de base será clave. Y, sobre todo, mayor apoyo de los aficionados. La mayor parte de ellos se apuntan cuando las cosas van bien y desertan cuando llegan los tiempos duros. Crear una cultura, una identidad deportiva ligada a Cartagena sería fundamental. Pero reitero que para desarrollar todo esto haría falta casi una tesis doctoral. Juan Antonio pregunta, ¿piensa que el F.C. Cartagena podría estar en una situación más deseable? Carlos responde, por supuesto. Las 3 temporadas que el equipo compitió en segunda división fue un momento fenomenal para haber asentado unas bases que permitieran al club convertirse en un clásico de la categoría de plata, que ya sería mucho hablando de un equipo que estuvo más de 20 años seguidos en 2 femenino y en el B. A Paco Gómez, dueño del club, hay que reconocerle que ha sido el único que ha apostado firmemente por el fútbol en Cartagena en los últimos años, pero más allá de eso, su gestión es discutible. Ahora, con Fran de Paula, como presidente ejecutivo, el club ha dado un salto cualitativo y se está empezando a ver el potencial que, hasta ahora, estaba subyacente. Pienso que, de seguir en esta línea, el ascenso es cuestión de una temporada u otra. Juan Antonio pregunta, me imagino que su labor deportiva le habrá permitido conocer algunos entresijos del deporte cartagenero. ¿Nos podría contar alguna anécdota para el recuerdo? Carlos responde, yo suelo seguir al FC Cartagena allá donde juegue, y en esos viajes, idas y venidas, se dan muchas situaciones y anécdotas. Una de las más surrealistas me sucedió hace ya un año, cuando el equipo albinegro visitaba al filial del Real Betis. La ciudad deportiva verde y blanca se encontraba en obras, y estaba todo manga por hombro. Allí carecían de instalaciones específicas para alojar a la prensa, y la primera alternativa que me dieron para ubicarme fue en plena grada. Pregunté dónde podía enchufar los equipos y me dijeron que tenían una serie de enchufes tras una valla colocada por las obras. Llegué allí y pregunté al guarda de seguridad si podía pasar la valla y probar si funcionaban esos enchufes, para lo cual me dio permiso. Probé los 4 que había y ninguno funcionaba.
Viendo que, al lado, había un cuadro, con interruptores en el, que estaban todos apagados, decidí empezar a tocar esos interruptores. Imagínate cuál fue mi sorpresa al comprobar que estaba encendiendo los focos del campo. De repente, al guarda de seguridad, que me dio permiso, le cayó una buena bronca y me sacaron de allí rápidamente, para colocarme en otro sitio horrible, por cierto, tras una portería, con las redes, que me estorbaban la visión, que era donde finalmente nos ubicaron. Juan Antonio pregunta, ¿ha encontrado en el mundo deportivo muchos amigos? Carlos responde, sí, pero pocos. Por un lado, desconfío de trabar demasiada amistad con los protagonistas, como, por ejemplo, los jugadores o entrenadores. El llevar la relación mutua de respeto y de amabilidad un paso más allá, podría distorsionar mi criterio a la hora de evaluar sus actuaciones. No es lo mismo criticar a alguien, siempre y cuando lo merezca, si este es tu amigo, que es mucho más difícil, que si no lo es. Y, por otro lado, la labor periodística es un mundo demasiado competitivo en muchos aspectos. Suele producir conocidos, y siempre intento tener buena relación con el resto de compañeros, pero es complicado que surja una amistad. Aunque, como siempre, hay excepciones, afortunadamente. Juan Antonio pregunta, ¿cree que los cartageneros son buenos seguidores y apoyos del deporte local? Carlos responde, sí y no, me intentaré explicar sin parecer demasiado gallego. Creo que el cartagenero, a poco que le des, se engancha con facilidad y mucha efusividad. Tras un éxito, son los primeros en interesarse por ese deporte y apoyar, pero cuando los éxitos brillan, por su ausencia suelen desertar. Ejemplos, hay bastantes, como la marcha del fútbol sala. En la época de Polaris el pabellón central era un hervidero, siendo casi imposible sacar una entrada para los grandes partidos, estaba todo agotado. Era un momento en el que el equipo peleaba por los títulos y jugaba finales. Sin embargo, ahora en segunda y con un proyecto mucho más austero, apenas se llega al medio millar de espectadores. Eso sí, los que se han quedado son muy fieles. Esto quizá también se vea favorecido por el carácter de los aficionados de la zona, no solo del Cartagena, sino del área del sureste, más proclive a la queja que al apoyo. Incluso en el ámbito futbolero ya hay un término para definir a este tipo de aficionado, los quemasangres. Proliferan más de lo que nos imaginamos. Al final, los verdaderos aficionados son muy fieles, pero la masa general de posibles aficionados es bastante voluble, y necesitan de un éxito para engancharse. Juan Antonio pregunta, por último, sobre Cartagena, ¿cuál es su rincón favorito? Carlos responde, siempre me ha fascinado la zona de la Muralla del Mar, el Parque Torres y el centro histórico. Eso sí, cuando te sales del eje mayor Huertas de Murcia Carmen te das cuenta de que necesita de una rehabilitación urgente. Sería una joya. Juan Antonio pregunta, ¿a qué cartagenero admira más? Carlos responde, siempre he sido lector asiduo de Arturo Pérez Reverte. Actualmente sus domingos, tuiteros, son imperdibles. Su forma de pensar, cada vez de manera menos políticamente correcta, siempre da una visión distinta de las cosas. Juan Antonio pregunta, ¿qué deseo pide para la ciudad portuaria? Carlos responde, sinceramente, creo que Cartagena está infravalorada. Desde fuera, no te imaginas el potencial que verdaderamente tiene. Personalmente, desde que estoy involucrado en el día a día de la ciudad, mi visión sobre la misma ha cambiado radicalmente. Mi deseo sería que ese potencial se desarrolle de una vez y coloque a la ciudad en el sitio que se merece. Históricamente, Cartagena siempre ha sido un pilar estratégico dentro de España, y ese es su lugar natural. Dicho esto, no quiero que se interprete esto como un discurso político o se identifique con alguno, nada más lejos de mi intención. Es una cuestión por y para los cartageneros. Para concluir, quisiera expresar mi agradecimiento a Carlos por concederme la entrevista. Espero que os haya interesado. Un abrazo. Ciudad Portuaria. Un blog de Juan Antonio Gutiérrez.